bienvenidos una vez más. Arrancamos un momento muy especial, un bloque muy especial en este segundo Congreso Industrial PYME. Es el momento de presentar el Conversatorio Federal Centro rumbo a la 26ª Conferencia Industrial. Vamos a dialogar de un montón de cosas, sobre un montón de cosas, entre otras sobre la agenda de desafíos y dilemas que enfrenta el sector productivo de la región, la situación de las pymes industriales, su rol en el entramado productivo y el financiamiento como eje para el desarrollo. Nos acompañan, ahí lo estaban viendo, está con nosotros Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, y también está con nosotros Daniel Funes de Rioja, presidente de la 26ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina. Martín, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio al conversatorio UIA-UIPBA. Bueno, quiero agradecer en principio a este panel de lujo que tenemos, al ministro de Producción, Augusto Costa, al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, a nuestro querido Vasco de Mendibure, presidente del Vice, a Sergio Boyetiesen, vicepresidente del Banco Central, a Giovanni Stumpo, representante de la CEPAL, a Vicente Donato del FOP, a Eugenia Citibor de la Cámara CICER, y bueno, y también a los moderadores que van a ser Diego Leal y Karin Rodríguez. También quiero agradecer que la UIA, a través de Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, eligieron el Congreso Somos Industria para darle marco a este conversatorio. La verdad que este año hemos tenido un trabajo arduo, todas las entidades de los distintos grados, las entidades territoriales, sectoriales, nosotros en la provincia, a nivel nación, hemos articulado permanentemente todas las soluciones que venían por parte del gobierno y también todas las problemáticas que había en el sector de base. Así que creo que este conversatorio va a plasmar un poco toda la problemática de nuestro sector y también la búsqueda de soluciones. Por eso elegimos el sector PYME, que es siempre el sector que por ahí en crisis más está golpeado, así que vamos a ver cuáles son las posibles soluciones para esta nueva etapa. Y también el financiamiento con estos representantes de lujo para ver cómo podemos acompañar esta recuperación, el capital del trabajo y el financiamiento de nuevas inversiones para generar empleo. Así que bueno, empezamos con este conversatorio. Muchas gracias. Ahora el turno también de darnos la bienvenida a esta parte del evento, Daniel Funes de Rioja, presidente de la 26ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá, un gusto saludarlos y además traer el mensaje de la Unión Industrial Argentina y de esta conferencia que primero que nada se celebra a 120 años del primer Congreso Industrial Nacional. Y no es casualidad que en un momento complejo de la crisis precedente que teníamos, hemos sumado todo el tema pandemia y COVID. Ya Martín se refirió al trabajo en conjunto que hemos hecho en estos tiempos. ¿Para qué? Fundamentalmente para enfrentar la realidad, para poder producir, para poder abastecer, para cumplir nuestro compromiso, nuestro ADN industrial. Y por eso cuando fuimos diseñando esta conferencia industrial de este año, pensamos qué debía ser. Primero que nada debía ser federal. Federal porque necesitamos nutrir el mensaje industrial hacia el gobierno, hacia el parlamento, hacia la sociedad en su conjunto, de claras indicaciones de lo que quiere, lo que necesita y hacia dónde va la industria. Pero para eso tiene que tener presente, primero que nada, el compromiso que tenemos. El compromiso de construir a partir de la realidad, pero con el optimismo de que somos capaces de adaptarnos, transformarnos, tener en cuenta estos cambios tecnológicos. Hay dos grandes ejes que tenemos que mirar, la industria 4.0 y la digitalización, desde el punto de vista de nuestra transformación tecnológica. Hay otra realidad que es la del contexto, a que nos van a ayudar a descifrarla y además nos van a indicar los caminos desde la política y desde los analistas de la sociedad. Y hay un tercero que es el tema del empleo, de la empleabilidad y particularmente para las pequeñas empresas, de remover los obstáculos
que hacen más difícil contratar, de generar las oportunidades para que la gente se prepare para el nuevo empleo y dar las pistas de cómo vemos un futuro que debe despejar las incertidumbres, generar la confianza, nosotros la tenemos, pero generar la confianza generalizada para que haya inversión, crecimiento, competitividad, empleabilidad, empleo, productividad, es decir, desarrollo inclusivo y finalmente concertación. Es decir, este diálogo que proponemos es primero para que cada uno de los conversatorios que tuvieron lugar en Cuyo, que tiene lugar acá hoy, que va a tener lugar la semana próxima en la Patagonia, en el litoral en Entre Ríos, y luego en el NEA-NOA desde Jujuy y en Rosario también para Santa Fe y las provincias y el del centro, pues bien, todo esto que podamos transmitirlo como un mensaje conjunto. Lo que necesita la Conferencia Industrial Argentina de este año es que cada uno de estos conversatorios nos den su impronta, nos transmitan su mensaje para condensar en ese el mensaje de la industria nacional. 120 años después, cuando peleamos ese testimonio y llevarlo a planos de acción, a proyectos, a programas y a desafíos hacia el futuro. Por ende, creemos que el tema fiscal, el tema laboral, el tema del financiamiento y el tema de acceso a mercados para comercio exterior son ejes de este desafío al rol de la empresa privada con el orgullo de ser industria, con el mensaje de ser federal y de ser inclusivo. Éxito hoy a todos los excelentes disertantes que nos van a ayudar con su reflexión y a ustedes con las conclusiones que recibiremos para la conferencia industrial entre el 30 de este mes y el 3 de diciembre que culminará este desafío. Gracias. Gracias, Daniel, a vos. Gracias por tus palabras de bienvenida, por supuesto, y es importante el desafío, ¿no? Y ahora lo que viene es una charla muy importante para todos los industriales de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y la primera parte de este conversatorio. Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar desde Olavarría. Allí está Marcela Lagleize, que es la vicepresidenta de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Desde Olavarría ella va a estar charlando en minutos nada más con este hombre que es Augusto Costa y es el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Ya Augusto está llegando, se está acomodando. Mientras tanto, la bienvenida para vos. Marcela, ¿cómo te va? Buenas tardes, adelante. ¿Está Marcela? Ahí está. Marcela va a estar en los próximos minutos, segundos. Ya está ahí Marcela y está. Ahí la estamos viendo. Marcela, me escuchas bien, perfectamente. Te veo que estás asintiendo, así que me parece que ya estás lista y preparada para en algunos minutos charlar con Augusto Costa. Efectivamente es así. Hola. Perfecto, ahí nosotros te escuchamos bárbaro a vos, me parece que vos estás muteada, es uno de los términos que más se ha usado durante estos últimos meses. Si te podés desmutear, Marcela, te vamos a escuchar perfectamente. Ahora me parece que te podemos escuchar. Sí, buenas tardes. Hola. Te decía que, esperando, acá, contenta. Y estás ahí, sí, por supuesto. Bueno, me parece que los temas que tenés para charlar con Augusto Costa son por demás valiosos, ¿no? Estamos viendo una incipiente recuperación, me parece, o por lo menos un control, una meseta en la cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires y a partir de allí, ¿no? Me parece que el área de producción, de ciencia, innovación tecnológica es fundamental para lo que viene, para el corto y mediano plazo para todos los industriales bonaerenses. Sí, por supuesto. Perdón que no saludé, pero bueno, buenas tardes al señor ministro Augusto Costa, buenas tardes a todos los que están participando de este importante evento de la industria. Y sí, ratificando lo que mencionaste, en virtud que en este esfuerzo que está generando, que se está llevando adelante, diríamos, con el gobierno y la sociedad, hoy por suerte en Econurbano y en el AMBA, de acuerdo a las estadísticas y a los datos,
podemos decir que han bajado los contagios y los casos de fallecimientos. Entonces, en virtud de esto y tomando como prioritario y como incidente esta variable, me gustaría preguntarle al señor ministro, o que en pocos minutos pueda expresar qué acciones tienen pensado desde el Ministerio generar o llevar a cabo para que la industria, en todo su contexto de industria, sea el motor de desarrollo, el motor de la reactivación, del crecimiento, que tanto necesitamos como sector y sociedad en general, ¿no? La pregunta está transmitida. A ver si, ministro Costa, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está, perfecto. ¿Escuchó la pregunta, entonces? Sí, justo me pude conectar al final. Gracias, Marcela, primero por la pregunta, por cuestiones que son obviamente muy importantes para todas nuestras empresas, nuestras pymes, nuestros sectores productivos, y que tiene que ver con cómo vamos a transitar lo que sigue de este año tan extraño, difícil, complejo que tuvimos que atravesar y que obviamente todavía falta, porque todavía no tenemos la tranquilidad de que la resolución de la pandemia va a llegar de un día para el otro, pero sí podemos empezar a pensar en lo que sigue. Nosotros, para responder la pregunta, para tratar de dar algún mensaje de lo que estamos viendo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cuando nos tocó asumir hace un año, la industria de la provincia, la industria de la Argentina en particular, venía sufriendo un fuerte deterioro, que para nosotros tenía que ver con un entorno de político, un entorno macroeconómico que no tenía, bajo ningún punto de vista, incentivos para que las empresas puedan producir, se pueda generar trabajo, se arriesgue en inversiones productivas, sino más bien que la propia dinámica del funcionamiento de la economía y los incentivos que la política macro generaba eran más bien para la especulación financiera, para actividades de nicho extractivas y no para generar condiciones para un crecimiento y un desarrollo de la mayor parte de los sectores industriales y particularmente de las pymes. Entonces, hay una primera cuestión que es elemental, que es que nuestra industria va a poder recuperarse, va a poder reactivarse a la salida de la pandemia en la medida en que haya un consenso y tengamos claro respecto a qué entorno se necesita. Entonces, hay una cuestión central que tiene que ver con la previsibilidad respecto a el funcionamiento de nuestras principales variables. En primer lugar, el tipo de cambio o la política respecto al tipo de cambio. Cuando no hay previsibilidad respecto a la evolución del dólar en la Argentina y vemos sucesivas devaluaciones que van generando cambios en las condiciones, que fue lo que ocurrió particularmente a partir de 2016, entre 2016 y 2019, la dinámica de funcionamiento de la economía y sobre todo los incentivos para la producción e inversión se ven seriamente afectados. ¿Por qué? Porque no se puede, desde el punto de vista empresario, determinar los costos de reposición de mercaderías, en la medida que tienen componentes importados, el propio efecto de una devaluación, una pérdida de poder adquisitivo fuerte en la economía que genera impacto sobre los precios y también contracción del mercado interno, genera que la proyección de ventas que las diferentes empresas puedan estar estimando para poder tomar sus decisiones se ve alterada. Entonces veníamos con una economía con poca estabilidad macroeconómica, con un fuerte endeudamiento, con tasas de interés que hacían inviable cualquier tipo de proyecto productivo, con una política de administración del comercio exterior que no cuidaba a nuestros sectores productivos y los exponían a la competencia leal, con políticas contractivas en términos de demanda que reducían el mercado interno. Entonces, conclusión, sacar un crédito era imposible, previsibilidad imposible, vender en el mercado interno imposible porque se venía achicando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que consensuar, que no puede ser un entorno de funcionamiento de un proyecto de desarrollo industrial, que para nosotros es central. Entonces, en la medida en que la salida de la pandemia nos permita salir con
este consenso en primer lugar, y con variables macroeconómicas que puedan dar estas perspectivas, que nosotros cuando nos tocó asumir, lo que hicimos fue trabajar mucho con los diferentes sectores, dando estas señales de que nuestro modelo iba a privilegiar los incentivos para la inversión, para la producción y para la generación de trabajo. Esa es una primera cuestión que trasciende la política específica de la provincia de Buenos Aires. Es una definición de modelo de país, de modelo de inserción internacional del país y de qué tipo de actividades queremos que se desarrollen. Entonces, sobre esa base, desde la provincia, nosotros ya en el mes de febrero lanzamos nuestro primer paquete de medidas que incluía herramientas tributarias, de beneficios tributarios, en realidad de regularización tributaria, después de años donde, por justamente toda esta crisis económica y productiva, las empresas entraron en incumplimiento con el fisco y que era muy importante regularizar, instrumentos de crédito y financiamiento a partir del Banco Provincia, instrumentos de asistencia directa, y a ese programa le pusimos Arriba Pymes, que también es toda una señal, porque para nosotros el proyecto de industria de la provincia, el proyecto de desarrollo industrial, tiene a las pymes como actor central. Entonces la definición para los próximos tiempos, digamos, asumiendo que vamos a ir saliendo de la pandemia, es en primer lugar todo lo que se hizo este año, que fue trabajar para que el daño de la pandemia sea el menor posible, permita una rápida reactivación una vez que la situación se regularice del todo, y una fuerte participación del Estado provincial como orientador y generador de incentivos, en el siguiente sentido, con herramientas de crédito, con un sistema tributario cada vez más pro producción y que no esté imposibilitando el desarrollo de proyectos, con un programa de obra pública muy ambicioso, que todos sabemos también que la obra pública es un elemento dinamizador enorme en la economía, además del propio impacto que tiene por mejoramiento de la infraestructura, de la competitividad de la economía, y con un trabajo con las diferentes cadenas de valor para poder integrarlas, para poder aprovechar todas las ventajas y el potencial que tenemos. Entonces es una agenda que a nosotros nos hubiese gustado estar discutiendo hoy en este congreso, porque recuerdo el año pasado, cuando me tocó participar también del congreso, acompañando al actual gobernador Axel Kicillof, nosotros estamos planteando exactamente esto, que este era el camino, que este era el proyecto, que esto entendíamos que era poner en marcha la provincia, y lamentablemente ocurrió algo que no nos hubiéramos esperado nadie, pero que eso no nos cambió los objetivos. En todo caso, tuvimos que tomar otras decisiones por las prioridades, pero el camino es este, y nosotros queremos dar fuertes señales de que vamos a apoyar a toda nuestra industria y que todos los sectores son importantes para nuestra economía. Bien. Recapitulando y haciendo referencia a la pregunta anterior, que hablamos un poco, diríamos, a corto plazo, en inmediato, si pudiéramos pensar a largo plazo, o sea, ubicarnos en un 2023. Obviamente, usted cuando empieza su gestión, como muy bien lo dijo, y su equipo, sin duda, tenían un montón de prioridades, de premisas y objetivos que tuvieron que desplazar. Entonces, pensando en un 2023, y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la región donde mayor industria se concentra, ¿cómo consideraría el ejido productivo de acuerdo a estos años en su gestión? Basado en todos los objetivos y premisas que tenían, ¿no? Bueno, Marcela, la verdad es que la experiencia de este año nos hace pensar que proyectar o pronosticar o tener expectativas respecto a metas y objetivos es importante, porque uno tiene que tener planificación, pero pueden aparecer estas situaciones que obviamente cambian completamente el escenario. Ahora, como decía antes, sobre la base de una economía que sale de la pandemia, que mantiene esta lógica de entorno para la producción, en un contexto mundial que esperamos que se pueda recuperar también, porque lo que pasó en la economía argentina obviamente
refleja lo que ocurrió en todo el mundo, que es una fuerte caída de la producción de actividad económica, del comercio internacional. Entonces, nosotros, en un mundo que va saliendo de esta situación, que después está la discusión entre los economistas, los expertos, qué tipo de recuperación vamos a tener, si va a ser en V rápida, va a ser más lenta, con mayores altibajos, pero bueno, un mundo que sale de esta catástrofe histórica en términos económicos, productivos, sanitarios, a largo plazo o a mediano plazo o en el término de la gestión, nosotros nos propusimos trabajar en todas las líneas que permitan el fortalecimiento de nuestro entramado productivo con algunas herramientas que para nosotros es muy importante recuperar. Un instrumento central de nuestra política industrial es el impulso a los agrupamientos industriales, a los parques, como herramienta que nos permite ordenar la producción, generar ventajas para el desarrollo de las empresas, para favorecer y fomentar la competitividad de cada una de nuestras pymes y mejorar todo nuestro entramado productivo de una manera donde los parques tengan y los agrupamientos un rol central. Entonces yo espero que en gran parte de los municipios bonaerenses que componen nuestra provincia tengamos muchos más agrupamientos industriales, que los agrupamientos industriales existentes y los parques industriales estén en mejores condiciones, puedan operar de mejor manera y que esto sea resultado, obviamente, de decisiones empresarias, del trabajo con los municipios, pero de políticas concretas que nosotros estamos trabajando para apoyar a los parques industriales, a los agrupamientos, a los sectores industriales planificados, y que esto, sabiendo que una parte importante se radica en el interior de la provincia también, que permita que nuestras pequeñas ciudades, nuestros pueblos, puedan tener también mayor valor agregado en origen y que a la producción local, y con quien también estamos con una agenda de trabajo muy relevante, es el Banco Provincia. Nosotros en 2023 tenemos que tener un Banco Provincia que sea una auténtica banca del desarrollo, que haya recuperado el crédito para la producción, para la inversión y no para la especulación, que fue lo que nosotros observamos en los últimos años. Trabajar con todos los sectores que sufrieron de la crisis de los últimos años y que particularmente se vieron afectados con la pandemia, para recuperar paulatinamente sus capacidades, para sumar a los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires a la agenda de la industria 4.0, para que podamos incorporar innovación, mejoras en los procesos productivos, es decir, una agenda de productividad basada en mejoras genuinas de competitividad y que poco a poco nuestro sector productivo se vaya poniendo en línea con lo que son los nuevos paradigmas tecnoproductivos, porque es la única forma en la cual vamos a garantizar sustentabilidad de nuestro crecimiento industrial y podría seguir con diferentes líneas, pero más que nada también, y esto para resumir, creo que lo que va a hacer una diferencia en todo caso, y es lo que nosotros nos propusimos con nuestra gestión, es que el Ministerio recupere un rol en la política pública. El Ministerio de Producción, Ciencia y Innovación Tecnológica recupere un rol en la política pública que había perdido, al punto que estuvo sin ministro durante muchos meses en los últimos años, sin un rol claro, sin articulación con los sectores, sin una intervención para impulsar y favorecer el desarrollo industrial. Es decir, mi idea, y era que me transmitió el gobernador, es que el ministerio sea el reflejo de un Estado presente, inteligente, activo, con acción territorial, con coordinación con los actores de los diferentes municipios, y que sea un elemento también de la planificación de una política industrial que favorezca la producción del trabajo. Me parece que es eso. Después esperemos que no tengamos que tener que atravesar situaciones como nos tocó vivir, porque la verdad que esto nos vuelve muchos escalones atrás y tenemos que poder transformar esta experiencia en aprendizaje para poder salir lo más rápido posible. Sí, perfecto. Y qué importante también por ahí, ¿no?
la intervención y lo que se ha venido trabajando interactivamente y con sinergia lo público y lo privado, ¿no? O sea, qué importante la intervención de las instituciones gremiales empresariales, de tener ese vínculo como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, a quien represento, ADIVA, FEBA, de tener ese vínculo y ese consenso para poder llegar a una respuesta para objetivos comunes, ¿no? Pero bueno, por ahí, como para terminar, hay mucho para hablar sin duda, teniendo en cuenta nuestra provincia, que es tan importante, donde posee una cantidad de regiones, diversidad de sectores productivos, como todos sabemos, y que, bueno, como lo ha nombrado y sabemos, se han visto afectadas, ya sea por la pandemia y por otras cosas externas. ¿Cuál sería el mensaje que podría dar usted a los empresarios pyme bonaerenses que están participando de este congreso? Bueno, me parece que el principal mensaje para nuestras pymes es que tenemos que confiar en nuestra provincia, tenemos que confiar en nuestras capacidades, tenemos que confiar en lo que somos, tenemos que confiar en lo que construimos durante décadas, ¿no? Porque muchas veces menosprecia a nuestras empresas, a nuestras pymes, a nuestras cooperativas, diciendo que no son competitivas, que algunas no deberían funcionar, deberían cerrar, que deberían hacer otra cosa. Para nosotros, la pandemia también fue una demostración de la capacidad de resistencia de nuestro entramado productivo, que se puso a la altura de las circunstancias, dio respuestas, no solo para los bonaerenses, sino también para todo el país, y la provincia de Buenos Aires, el corazón productivo, el 50% del valor agregado industrial de la Argentina, en muchos casos continuó con cumplimiento de protocolos, adaptándose a la situación, con el abastecimiento normal de los mercados, se readaptó en muchos casos para orientar su producción a satisfacer necesidades sociales urgentes, particularmente en el sistema sanitario, interactuó con el sistema científico-tecnológico de nuestra provincia y pudo encontrar rápidamente respuestas en términos de producción de insumos, de medicamentos, de productos que necesitábamos, y eso no es arte, no es por arte de magia, es porque estaban esas capacidades. Estaban desaprovechadas, estaban deterioradas, pero existen. Entonces, lo primero que tiene que hacer, desde mi punto de vista, un empresario pyme y nuestro sector empresario es confiar en que podemos, en que tenemos capacidades, en que no somos menos que nadie, y que en la medida que esté la condición para funcionar y para poder desarrollarse, este es el camino. Y ahí está nuestro compromiso. Nosotros vamos a traer todas las herramientas que hagan falta para que podamos salir adelante y sobre todo para que nuestras empresas se puedan desarrollar. Desde la política fiscal, la política de crédito, la asistencia directa, nuestro rol como orientadores de actividades, es decir, va a haber un Estado presente, pero presente de una manera inteligente y sobre todo también trabajando para que nuestras pymes puedan crecer, desarrollarse y exportar, porque nuestra salida también tiene que generar una capacidad de generación de divisas que trasciendan nuestras fuentes tradicionales, porque eso también es lo que va a hacer que nuestra economía pueda, de una vez por todas, entrar en un círculo virtuoso de desarrollo donde podamos garantizar un mejor futuro para toda nuestra población, con producción, con trabajo y con empresas y sobre todo pymes que pueden desarrollarse. Ese es el mensaje, para nosotros es fundamental, pero para eso tenemos que alcanzar un consenso, que ese consenso implique que la única alternativa posible para nuestro país es con producción, con trabajo y con una economía diversificada. Hoy tenemos una economía heterogénea, con capacidades distintas en los sectores, pero eso no quiere decir que los sectores que están más rezagados sean inviables. Todos los sectores son importantes, y eso habla de una economía diversificada, que con la pandemia también nos dimos cuenta de que cuanto mayor capacidad de articulación tenemos entre nuestros sectores, las vicisitudes del contexto internacional afectan menos también, porque en la medida en que se cortan las cadenas de suministros, aparecen problemas con el comercio, nosotros tenemos más capacidad de respuesta en la medida que estamos más armados. Esto no quiere decir, y con esto cierro, que el planteo nuestro es
bueno, vivamos con lo nuestro y hagamos lo que podamos. Para nada, esa es una discusión perimida, es una discusión del siglo pasado. Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer con la mejor capacidad, pero sin pensar que no podemos lograr desarrollos y aprendizajes y sobre todo subirnos a las actividades que generan mayor impacto productivo y mayor perspectiva de desarrollo económico y social. Esa es nuestra agenda y por eso para nosotros es muy importante, y vos lo mencionabas, Marcela, que trabajemos juntos con los sectores, nosotros desde el primer día, con la UITBA, con FEBA, con ADIVA, con CEPBA, con diferentes organizaciones sectoriales y de representación del empresario de la provincia, estamos trabajando codo a codo, así como con el gobierno nacional, con los municipios, y me parece que ese es otro de los mensajes. Solo podemos hacer una Argentina y una provincia para todos trabajando juntos y pateando para el mismo lado. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero, si tengo la posibilidad de que me inviten el año que viene, que estemos hablando de otro mundo, de otra provincia y ya con resultados a la vista y dejemos de atrás esta pesadilla una vez por todas. Muchísimas gracias. Bueno, Augusto Costa, la verdad que un placer. Y sí, la sinergia y el trabajo en conjunto, yo creo que nosotros con este evento, que esta es la segunda semana, hemos demostrado que instituciones gremiales empresariales que en algún momento, por decirlo de alguna forma, han competido en algún aspecto, hoy estamos juntas trabajando, entendiendo que debe ser así. Con sinergia se logran muchos objetivos. Bueno, no lo hice al principio, pero lo voy a hacer ahora, entonces lo que quiero es agradecer su presencia y destacar la deferencia de siempre estar dispuesto usted y su equipo a participar con las reuniones y con las propuestas nuestras. Así que ha sido un gusto y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Gracias Marcela, gracias al ministro Costa también, por supuesto, un placer las reflexiones del ministro y por supuesto esa interacción contigo, Marcela, desde Olavarría. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar ahora con el primero de nuestros conversatorios y tiene que ver con un tema que es muy importante para todos, cómo aumentar la base empresarial, de eso habla Política PYME para el desarrollo industrial y para ello presentamos al siguiente panel. Allí están viendo a quienes vamos a escuchar ahora. Están con nosotros Giovanni Stumpo, jefe de Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la CEPAL. Está también Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad di Bologna, actualmente profesor de Macroeconomía en la sede de Buenos Aires de dicha universidad. Eugenia Stibor, presidente de la Cámara Industrial de Cerámica Roja. Este panel que estamos presentando será moderado por Diego Leal, miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente del Departamento PYME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina. Diego, adelante. Gracias, Federico. Bueno, gracias, Giovanni. Gracias, Vicente, Eugenia. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta para Giovanni, que nos está escuchando remotamente. Giovanni, hemos visto que desde CEPAL se han realizado informes sobre el impacto de la pandemia en la región con interesantes conclusiones. ¿Vos podrías comentarnos cómo fue y cómo evolucionó el impacto de la pandemia en las pymes a nivel regional? Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que sí, es un placer poder estar con ustedes. Creo que es muy importante este tipo de eventos que está organizando la UIA porque da una posibilidad de hacer una reflexión profunda que ayuda también a los policymakers y a la Cámara Empresariales. Mire, quisiera compartir con ustedes, ahora lo voy a hacer enseguida, solo algunos gráficos. Ahora lo vamos a encontrar, es este. Ahí está. Espere que... Opla. Aquí está. Creo que se ve, ¿no? Sí. Sí. Hola. Sí. Bueno, miren, la reflexión que hemos hecho nosotros es un poco esta. El tema es que la crisis económica que está afectando el mundo y la región tiene distintos elementos que hay que tomar en consideración.
Es decir, è un'offerta che va tanto por el lado del, perdón, è una crisi que va tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Las restricciones sociales han generado la suspensión total o parcial de determinadas actividades, de muchas actividades productivas. Y este efecto ha sido mucho más fuerte en sectores cuyas actividades implican aglomeración y cercanía física. El turismo, el espectáculo, el hotel, el restaurante, el transporte, los servicios personales. Y ha sido mucho menor. Existe, o sea, eso es importante porque no hay que pensar que la crisis es igual para todo. No es igual para todo en términos de países, no es igual para todo en términos de sectores, no es igual para todos en términos de tipo de empresas, aunque sí existe para todos, la crisis existe, pero el impacto puede ser fuerte, significativo o moderado. Entonces, hay otro tipo de actividades donde el impacto es seguramente menor, sobre todo en sectores que han sido considerados indispensables, como son los alimentos, artículos de limpieza, medicamentos, los insumos médicos. Eso por el lado de la oferta. Al mismo tiempo, por el lado de la oferta, también hemos tenido corte de cadenas de proveeduría, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Por el lado de la demanda, lo que hemos tenido es una reducción muy fuerte en el ingreso de los consumidores, y esto, junto con la incertidumbre, ha llevado a una caída, pero también a un cambio en los patrones de consumo. Y el cambio en los patrones de consumo, obviamente, no ha sido igual para todos los sectores. Obviamente, los bienes de consumo duradero, como son automóviles, muebles, electrodomésticos, viviendas, han sido mucho más afectados que otros bienes de consumo. Y también en términos de otro tipo de bienes y servicios, la demanda se ha incrementado, de vuelta a los productos de limpieza, los alimentos duraderos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y es muy importante tomar en cuenta otra cosa. Cuando trasladamos este análisis a las empresas, podemos ver también que lo que nosotros hemos estimado es que el 63% de las microempresas formales, solo las microempresas formales en América Latina se encuentran en sectores fuertemente afectados. 42% de las pymes, pero solo, por suerte, uno podría decir, obviamente, el 28% de las grandes. Eso es muy importante porque, de vuelta, el impacto no es igual para todos, aunque la crisis existe para todos. Esto nos ha llevado también a hacer alguna estimación. Lo que nosotros estimamos es esto. Está resumido en esta tabla. Ustedes en el gráfico a la derecha pueden ver que el porcentaje de cada grupo de empresa, microempresa, pequeña, mediana y grande, que podrían dejar de operar, podrían cerrar. Y vamos desde el 0,6% de la grande al 20% de las microempresas. Y esto obviamente tiene un impacto muy grande en el empleo. Ojo que el empleo que estamos viendo aquí es solo el empleo que se pierde por cierre de empresa. Después está todo el empleo que se pierde, obviamente, por reducción de actividad. Y aquí de vuelta podemos ver que mientras en el caso de la grande se perdería el 0,6% del empleo, en el caso de la microempresa perderíamos el 21,5%, en las pequeñas el 7,3%, y en las medianas el 2,7%. Pero igualmente estamos hablando, como decía, de una cantidad muy grande de firmas que estimamos, esta es una estimación que se refiere a junio-diciembre de 2020 y nos lleva a 2,7 millones de empresas en América Latina que dejarían de operar. También es muy distinta la situación a nivel sectorial y refleja un poco lo que dijimos antes, ¿no? Cómo es distinto el impacto en los sectores, pero refleja también la estructura productiva latinoamericana, obviamente. Esta misma estimación sería muy distinta en otros países o en otras regiones. Y aquí nada, podemos ver que de los 2,7 millones de empresas que dejarían de funcionar, casi la mitad, mejor dicho, más de la mitad, estarían en comercio. Igualmente quiero subrayar que también la industria manufacturera está entre los sectores más golpeados. Y le agrego que ahora
no me da el tiempo de entrar en este tipo de análisis, que además al interior de la industria manufacturera, por distintas razones, los sectores más golpeados serían los sectores más intensivos en tecnología, que son también los sectores, ¿no?, como electrónica, automotriz, y autopartes, obviamente, digamos que son también el core del dinamismo tecnológico en cualquier lugar del mundo. Ese es un poco el análisis que nosotros y la estimación que hemos hecho. Excelente, Giovanni. Hiciste una muy buena descripción, segmentación por tipo de empresas y el efecto que ha tenido todo este proceso. En relación a los países, ¿fue homogéneo este afecto, esta afectación? ¿Hay particularidades que ves en algunos países respecto a otros en las políticas que implementaron para enfrentar la pandemia? Bueno, en términos del impacto, obviamente, hay dos variables que son importantes considerar: la estructura productiva del país, pero aún más la trayectoria en la cual se encontraba. Obviamente la crisis ha sido más profunda en países como es el caso también de la Argentina, que se encuentra, digamos, en una situación, o sea, que antes de la crisis ya se encontraba, o sea, es muy importante el punto de partida. Argentina, por ejemplo, ya antes de la crisis se encontraba en una situación mucho más complicada en términos de su crecimiento en los últimos años, comparando con Chile y Perú. Y en términos, por ejemplo, y efectivamente la CEPAL también ha presentado la estimación en términos de caída del PIB. Sabemos que el PIB, de acuerdo a nuestra estimación, el PIB de la región caería en 2020 en un menos 9,1%, pero ahí también tenemos una gran variabilidad, porque hay países que, es el caso de Colombia. Colombia, la estimación de CEPAL es menos 5,6%. Argentina, la estimación de CEPAL es menos 10,5%. Brasil es menos 9, algo, 9,2 si no me equivoco. Hay otros países que están más en el promedio, como es el caso de México, que es 9%. O sea, ahí es muy importante también la trayectoria en la cual se encontraba el país antes de la crisis. En términos de la política, mire, yo creo que todos los países han hecho grandes esfuerzos para defender la capacidad existente. Hay países que han podido gastar más porque tenían una situación fiscal mejor. Solo como ejemplo puedo citar, pero hay otros, Perú y Chile. Pero más o menos hay otros países que han podido gastar menos. Pero el tipo de política han sido más o menos lo mismo y han apuntado a defender, o sea, empujar la demanda, apoyar a las empresas con acceso favorable al crédito, cofinanciar algunos costos como la nómina salarial. Eso ha sido relativamente frecuente y bastante homogéneo en la región. Después, la cantidad de recursos que se han puesto en juego han dependido de la situación fiscal de cada país. Entonces, esto diría. Perfecto. ¿Pensás que el acceso a la tecnología y la productividad fueron importantes a la hora de enfrentar la crisis? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Bueno, nosotros a ver, el tema es de vuelta, es la situación de partida. Esta crisis se inserta en una región que ya hace tiempo no crecía, diferencia entre países, pero la región no crecía, donde la inversión extranjera ya estaba estancada, cae desde 2012 la inversión extranjera en América Latina. No es un fenómeno relacionado con el COVID, el crecimiento del último año es muy pobre. El PIB per cápita casi no se ha incrementado en América Latina en los últimos 3-4 años. Entonces, es muy importante esto, y lo mismo vale para las empresas. ¿Cuál es la situación de partida de la empresa latinoamericana? La situación de partida de la empresa latinoamericana es que nosotros tenemos unas diferencias de productividad enormes al interior de los países. O sea, la microempresa, para hacer un ejemplo, en América Latina tiene en promedio el 6% de la productividad de una empresa grande. En la Unión Europea, la microempresa tiene el 42% de la productividad de una empresa europea. Mientras en América Latina el 6% de una gran empresa latinoamericana. O sea, todo nuestro segmento, y para la pequeña y mediana vale el mismo razonamiento. Nuestras pyme, pequeña y mediana, dejémosle dar un segundo la micro, obviamente cuando hablo de micro hablo solo del micro formal, nuestras pyme tienen un gap de productividad mucho más grande respecto a las grandes de su propio país.
Y ahí hay un tema clave que tiene que ver con la tecnología que incorporan, los sectores en los cuales están, con cómo se articulan el entramado productivo entre sí y con las grandes empresas, y tenemos debilidades muy grandes, digamos, son algunos de los aspectos estructurales sobre los cuales la CEPAL, digamos, ha hablado a lo largo de mucho tiempo. Esto, por supuesto, ha sido clave en aumentar, en hacer más grande el impacto de la crisis en nuestra región. Excelente, Giovanni. Vicente, la Fundación Observatorio PYME ha hecho un seguimiento del impacto de la pandemia de las pymes industriales en la Argentina. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados? ¿Cuáles dirías fueron los impactos más relevantes? ¿Y en qué medida las políticas dispuestas ayudaron a mejorarlas o a minorar el efecto de la pandemia? Bueno, Diego, gracias por las preguntas. Bueno, yo soy el director del observatorio, observamos, así que lo que hago es traer datos. No voy a hacer tanta reflexión que, digamos, y más me voy a referir a los datos. El primer punto que quiero mencionar, que es muy importante que ustedes puedan entender, es que cuando medimos el nivel de actividad, lo que está pasando actualmente en Argentina, lo que tenemos que ver es la diferencia entre operatividad de la empresa. Ustedes saben, se dice, bueno, las empresas están operativas, están autorizadas, no están autorizadas. Entonces, el grado de operatividad de las empresas hoy es muy alto, en total solo el 5%, 4% está sin operaciones, pero entre el grado de operatividad, el 50%, por ejemplo, de las empresas está con operatividad total. Es decir, la mitad del aparato productivo está con operatividad total, ahí lo ven en el gráfico, pero operatividad total no significa actividad del personal. La tasa de actividad del personal es bastante inferior del 50%. Solo el 19% de las empresas tiene todo el personal operativo. ¿Por qué todo el personal operativo? Porque hay gente que es anciana, hay gente que tiene riesgos, hay temas de demanda. Obviamente, entonces, un tema importante, Diego, para la Unión Industrial, para la reflexión que están haciendo, es diferenciar entre grado de operatividad y tasa de actividad de los trabajadores, y ahí, digamos, hay descalces. Ustedes en el gráfico van a poder ver, digamos, la industria manufacturera de un descalce muy grande. Tiene 50% de empresas activas, pero solo 19% del personal, del 19% de las empresas tiene todo el personal activo. El segundo punto, bueno, ¿y cómo bancaron las empresas este descalce entre operatividad y tasa de actividad del personal? Lo bancaron en gran parte, gracias, y eso es muy importante, al aparato, digamos, de la política pública de los ATP y de las contribuciones, de la desgravación, de la disminución de las contribuciones patronales. Eso fue muy importante para las empresas, digamos, ahí tenemos los datos, pero me refiero a en el AMBA, que es la región que nos ocupa hoy, la mitad de las empresas, y eso es muy importante, recibió un ATP. Eso es un número importantísimo. En otras partes del país, en el NOA, en el NEA, donde hay menos formalidad de las empresas, hubo menos participación de los ATP porque las empresas son muy informales. Y lo mismo con las contribuciones. Ahora, esta ayuda del Estado, que fue importantísima, ¿fue suficiente para que las empresas banquen esta transición importantísima que tuvieron que hacer en esta larga, digamos, situación, porque no es una situación de coyuntura, sino es una situación, no fue para nada suficiente, a pesar del gran esfuerzo del Estado y del, digamos, justamente todo el debate macroeconómico, que no voy a entrar, pero hay un debate macroeconómico. Hubo una importantísima ayuda del Estado, pero las empresas así todo tuvieron que bancar con recursos propios. Ahí ven en el gráfico el 78%, casi el 80% de las empresas, además de recibir ATP, además de recibir crédito blando, además de recibir contribuciones patronales, tuvieron que bancar con reservas propias. Es decir, entramos a una fase ahora, en una segunda fase, con las empresas bastante, en parte, descapitalizadas, porque parte de las reservas hubo que utilizarlas para la transición. Parte de la reserva significa liquidar materias primas, liquidar productos, es decir, mucho de la reserva empresarial para bancar esta situación. Entonces, el otro punto que me parece importante destacar, además de esta, digamos, importante aplicación de reservas, es el tema que ustedes tienen que entender de
que las empresas, a pesar de las reservas aplicadas, a pesar de los ATP, no pudieron, necesitaron hacer acuerdos laborales con los trabajadores porque la tasa de inactividad fue enorme. Entonces hubo un gran esfuerzo de parte de las empresas para poder hacer acuerdos con sus trabajadores y eso fue bien y mal. En muchos casos, es decir, solo la mitad de las empresas del sector manufacturero, y ahí ven el gráfico, obviamente en el sector agropecuario eso fue el parate fue inferior, pero solo la mitad de las empresas tuvo la situación, digamos, no tuvo que negociar contratos con sus trabajadores. El 50% restante tuvo que negociar contratos con sus trabajadores y eso fue bien y mal. Y eso es un tema, Diego, para prestarle mucha atención desde el punto de vista de la Unión Industrial, porque hay mucho riesgo ahí, porque hubo acuerdos homologados, hubo acuerdos no homologados y hubo acuerdos no acuerdos. De manera que tenés una situación, y en la Cámara de Construcción, que acá nos va a ocupar, tenés una situación de casi el 45% de las empresas con no homologados más desacuerdo, o no lograr el acuerdo. En la industria manufacturera eso es algo así como el 30 y pico por ciento, 33, 34. Es decir, ahí es necesario que el país tome conciencia de esta negociación que hay entre pongo las reservas, recibo la ayuda, pero además necesito renegociar, reorganizar el proceso productivo, inclusive por el tema del teletrabajo. Entonces, ese es un punto que yo creo que hay que destacar mucho porque va a haber, en los próximos meses vamos a encontrar muchos temas de acuerdos homologados, no homologados, homologados en una provincia, no homologados en otra. Eso es muy importante. Por último, y con esto, digamos, a ver, de alguna manera una conclusión de sector, nosotros entramos a esta fase de pospandemia con menor capitalización de las empresas. La economía argentina es una economía con menos capital que el inicial cuando entramos a esta crisis. Tenemos el mejor sector que resistió, es el sector agrosalud de las empresas que ya han recibido ATP, ya han recibido reservas de las empresas y así todo hay riesgo de cierre. De manera que ese es un tema importantísimo para seguir y creo que esos números están después disponibles, no me puedo detener en cada una de las estadísticas, ¿no? Perfecto, Vicente, y efectivamente es así como vos mencionás, es tema de preocupación y ocupación en la Unión Industrial Argentina y en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y en todo el país estas contingencias que vos mencionás muy acertadamente. Eugenia, como industrial de la Provincia de Buenos Aires, contanos cómo fue la experiencia que atravesaron las pymes industriales de la provincia en un contexto tan adverso. ¿Qué adaptaciones tuvieron que hacer para sobrevivir? Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad, agradecer ser parte de este panel con Giovanni y con Vicente, que han explicado muy bien. Y claramente ellos han traído ciertos conceptos que para mí también fueron importantes como representante de un sector, entender en principio de dónde veníamos, ¿sí? Veníamos de una situación bastante deteriorada, donde el sector empresarial se había encontrado con un no modelo productivo, sino, digamos, con un modelo más financiero, por lo tanto no se había apostado ni a la industria ni a la construcción, no había habido planes de vivienda, no había habido acceso al crédito. Por lo tanto, estábamos en una situación en donde el empresario se encontraba tomando decisiones en relación a reestructuraciones, a suspensiones, a tener que, de alguna manera, bajar las producciones. Teníamos un 40% menos de despacho en relación a nuestra capacidad productiva y en esa situación de deterioro del sector nos encuentra la pandemia. En ese día histórico del 20 de marzo, donde tuvimos que por primera vez en la historia apagar los hornos de fabricación de ladrillos y apagar todas las máquinas, y lo que sabemos para un industrial que el ruido de las máquinas es el corazón y vibramos en función de eso, frente a esa situación dramática, yo creo que hay que entender que este coronavirus, que viene a ser como un factor externo, ¿sí? Que viene proveniente de la naturaleza, viene de manera disruptiva a romper y a cambiar ciertos funcionamientos lógicos que estaban sucediendo. Y a partir de ahí es donde nos volvimos a reacomodar. ¿Cómo fue ese reacomodamiento?
Bueno, ese recomendamiento fue muy rápido, ¿sí? Entendimos que solos no podíamos solucionar esta situación, que éramos parte de un todo, ¿sí? Y que de esa manera, siendo parte de un todo, integrándonos como fuerza, como cámara en relación a una unión industrial y como una unión industrial provincial, a una unión industrial de la República Argentina, podíamos establecer un canal de comunicación, ¿sí? Fortalecido en relación a poder llevar todas las dificultades que teníamos que abordar y a partir de ahí ordenar las prioridades, ¿sí? Porque todo teníamos que resolver, pero ¿qué teníamos que resolver primero? ¿Sí? Entonces, en ese orden de prioridades se pudieron generar todos estos mecanismos de ayuda, por ejemplo, el ATP, como bien planteaba Vicente, las ayudas en las moratorias, y desde ya que eso surgió de un diálogo, ¿sí? Continuo y un flujo de información ordenada que permitió esa creación de mecanismos para poder generar estos salvatajes y poder salir adelante. Nosotros estuvimos detenidos 60 días y a partir de allí, después ordenadamente todos juntos volvimos a poner en marcha las plantas, ¿sí? El segundo factor que me parece importante en cuanto a pensarlo como algo disruptivo, esta situación de pandemia, es también lo que sucedió en el cambio en relación a la tecnología. Se venía instalando el tema de la tecnología, esta revolución que se está mencionando hace ya muchos años, que algunos sectores ya la tienen incorporada. El sector al que represento está altamente tecnificado y por eso la verdad que nos ha ayudado muchísimo a poder llevar adelante esta pandemia, pero digo en general cómo el empresariado ha incorporado la tecnología amigablemente y hemos entendido que podemos gestionar desde la virtualidad, cosa que quizás no nos hubiésemos animado en otro momento, ¿no? Entonces, me parece que esto ha acelerado estos cambios y ha permitido pensar a la tecnología como realmente posibilitadora de cambios, ¿no? Por eso es importante seguir pensando el establecimiento del vínculo entre la industria y el conocimiento, la industria y la tecnología, ¿no? Me parece importante. Y como tercer punto para pensar cómo nos adaptamos, es pensar estos cambios psicológicos y sociales y el impacto que tienen en la economía. Se habla mucho de todos los síntomas de ansiedad, de angustia que ha generado todo este aislamiento, pero a mí me gustaría detenerme en este proceso de introspección que todos seguramente hemos vivido y que nos ha llevado a pensar qué estábamos haciendo y qué queremos hacer. Y desde ese lugar retomo esta idea de proyecto de país, ¿sí? ¿Hacia dónde queremos ir? Yo soy cuarta generación, mi bisabuelo vino en el año 1905 y se encontró con un proyecto de país, ¿sí? Era un ingeniero y se presentó una licitación para construir edificios públicos en la ciudad de La Plata. Y se encontró que en ese momento la provincia de Buenos Aires ya había instalado una fábrica de ladrillos. Y quiero decir que necesitamos de nuevo, entre todos, ¿sí? Volver a pensar un proyecto de país que esté relacionado con la productividad, con la generación de trabajo, que apostemos a eso porque hay mucho por hacer en la Argentina. Excelente. Muy, muy cortito para Giovanni y para Vicente. Mirando un minutito cada uno, porque estamos muy justos. Mirando hacia el futuro, teniendo en cuenta el escenario complejo que dejará la pandemia, ¿qué rol creen ustedes que jugarán las pymes en la reactivación económica? Bueno, a ver, sin políticas adecuadas, después hay que ver qué significa esto. Si hay tiempo lo puedo comentar. Es decir, tendrán el papel que han siempre tenido, es decir, un aporte en la creación de empleo, pero con más dificultades que antes, por lo menos por dos razones. La primera, que es bastante obvia, es que muchas habrán quebrado cuando empiece la reactivación y entonces no se tratará, como en crisis anteriores, de aumentar el empleo, sino de crear nueva empresa. Esto vale sobre todo para la empresa más pequeña. Y la segunda es que digamos, la organización de la empresa, el modelo de negocio de la empresa, de las empresas, esto es en todo el mundo, se ha modificado fuertemente por la pandemia.
Y esto entonces hace que la empresa ya tienen mayores costos para reorganizarse, para dificultades para adaptarse. Entonces, el nuevo escenario requiere una mayor adopción de tecnología, una mayor capacidad de uso de tecnologías digitales y un relacionamiento con la demanda, con los clientes y con los proveedores mucho más complejo. Entonces, aquí entra un espacio muy grande para las políticas, pero bueno, eso me llevaría 1 o 2 minutos más, termino así mi comentario. Bueno, gracias Giovanni. Vicente. Yo creo que el punto central que tenemos nosotros en Argentina hoy y que es reactivante y al mismo tiempo ayuda a la convergencia de productividad, ese tema que conversaba también Giovanni y que nosotros desde la Fundación lo venimos midiendo sistemáticamente en Argentina, es nosotros tenemos que hacer una política fiscal que haga emerger todo el empleo que está en este momento sumergido. Tenemos que tratar de que las empresas, las microempresas tengan una menor carga fiscal de manera que puedan emerger. Esa emergencia de las empresas en el blanqueo del personal va a traer que esa psicología de las personas que participan en la vida activa, de tener un recibo de sueldo, de tener una vida digna en el trabajo, creo que es un segmento que nosotros tenemos que atacar. Argentina tiene 40% del empleo sumergido. Eso es negativo desde el punto de vista de la psicología social y de la capacidad de las personas de posicionarse como ciudadanos y aportar a esta necesaria convergencia de productividad entre empresas más grandes y más chicas. Tenemos un problema con la descapitalización de estas empresas, hay que apalancar eso. La política fiscal tiene que ser una política de desgravación de contribuciones, de ayudar en las contribuciones patronales que puedan justamente estas empresas que tienen diferenciales de productividad enorme no tener la misma carga fiscal que las empresas más grandes. Eso va a hacer emerger el empleo, eso va a ser reactivante y eso va a ser reorganizador civil para la vida argentina. No es digna la vida de las personas que no tienen un recibo de sueldo. De manera que eso es ayudar a la vida social, la vida civil de la Argentina y la reactivación económica al mismo tiempo. Excelente, excelente Vicente. Por último, y también muy cortito y muy concreto, aunque sean los títulos, Eugenia, ¿qué políticas vos creés que debieran darse para consolidar un sendero de crecimiento para las pymes? Tenemos una gran deuda en la Argentina, que es un déficit habitacional muy grande, 3 millones de viviendas. Entonces, lo que quiero transmitir es que el sector está preparado para poder abastecer, para poder dar, ayudar a poder saldar esa deuda, que la tenemos, es una deuda estructural de muchísimos años y esta pandemia ha dejado más que suficientemente claro la dificultad que hay con respecto a eso. Por lo tanto, se necesita acceso al crédito, planes de vivienda y entender, por lo menos desde nuestro sector, que el sistema productivo es motor de las economías regionales y cada ladrillo que sale de nuestras plantas genera un sinnúmero de trabajos para poder mover las economías regionales. Así que me parece que hay mucho por hacer todavía. Bueno, y aquí estamos, preparados. Bueno. Yo les agradezco, la temática PYME es apasionante, creo que nos alcanzaría todo el conversatorio, porque realmente es una temática apasionante que como sociedad debemos abordar. Así que gracias Eugenia, gracias Vicente, gracias Giovanni. El tiempo es corto y la temática es impresionantemente rica, así que de acá surgirán seguramente un montón de acciones y un montón de guías para nuestro trabajo diario como empresarios y como académicos, como institutos de pensamiento y también como organizaciones gremiales empresarias como WIPBA y UIA. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vos, Diego. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, también a Eugenia, a Vicente, a Giovanni y también a Diego por este panel tan interesante. La verdad que nos quedamos pensando y reflexionando un montón, porque tiene que ver con comprender la situación actual, ¿no? de las pymes, tan golpeadas hoy. Ahí hubo números concretos, pero también la esperanza, la expectativa de lo que tenemos que hacer
lo que tienen que hacer los industriales, los empresarios y también lo que podría hacer el Estado para colaborar. Vamos a continuar con un eje que es ciertamente clave para el desarrollo de las industrias. Vamos a presentar el siguiente panel que se llama el financiamiento como instrumento de política industrial, acciones para un salto estructural. Con nosotros van a estar, y ya los estamos presentando, allí los vamos a ir viendo, está José Ignacio de Mendiguren, que es presidente del Vice, y está Juan Cuatromo, que es presidente del Banco Provincia, con nosotros también, y para moderar este panel está Karin Rodríguez, que es representante de la Unión Industrial de La Matanza y presidente de este segundo Congreso Industrial PYME de WIPBA. Karin, adelante vos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante para las pymes como el financiamiento. Así que acá estamos dispuestos, esperando a que se conecten. Ya lo tenemos acá, Juan Cuatromo. Vamos a ver si llega José. Bueno, vamos a tener a dos bancos fundamentales. Acá lo tenemos a José Ignacio, buenísimo. Bueno, buenas tardes a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, este panel surgió a partir de que sabemos que la industria es un actor fundamental en los países desarrollados. Esto también sucede en Argentina, en donde la industria es proveedora de trabajos de calidad, mejores salarios, recursos tributarios, exportaciones, inversiones, y nuestro país posee numerosos recursos que le permitirían lograr un desarrollo y un crecimiento sostenible e inclusivo. Recursos naturales, recursos humanos que nos colocan en el tercer lugar del entramado productivo en Latinoamérica. Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica que tenemos, el poco consenso a largo plazo y las políticas pendulares que complican el sostener el financiamiento, hace que la industria no tenga tanto apalancamiento en este sentido. Un sistema financiero que no acompañe y que se quede corto en este aspecto realmente es un problema para que nosotros los industriales podamos crecer, podamos afrontar problemas de bajas de ventas, bajas de ingresos, o en este momento que la industria necesita arrancar y apalancarse con inversiones, y en una situación como esta tan importante que nos trajo el COVID, más allá de que las empresas hagamos todo el esfuerzo y las autoridades también pongan lo mejor para tratar de que todo arranque, sin un financiamiento importante no lo podemos lograr. Así que bueno, en este marco es que es muy importante lograr una política de inversión que acompañe la industria, el financiamiento como política industrial. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias a ambos por acompañarnos, y arrancamos entonces con Juan, que bueno, siendo vos, Juan, te tuteo, me tomo el atrevimiento de tutearte porque sos joven, siendo vos presidente del Banco Provincia, y siendo la provincia de Buenos Aires un territorio con el mayor aglutinamiento de industrias, quería saber para vos cuáles son las principales limitaciones para el acceso al financiamiento de parte de las industrias y del sector productivo en realidad, y qué herramientas tenemos las pymes para acceder en este momento al financiamiento. Y por otro lado, ¿qué es lo que pensás vos que la banca puede aportar al cambio estructural que se necesita en este momento para aumentar la competitividad de la industria? Bueno, antes que nada, hola Karin, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá compartiendo este panel con ustedes. Un abrazo al Vasco también, que me acompañe en el panel. Lo primero me parece que podemos mencionar y tener presente es el contexto de 4 años muy malos en términos económicos, fundamentalmente
los dos últimos, el 18 y el 19. Así que la verdad que las condiciones este año fueron un desafío y eso seguramente ustedes lo tienen muy claro. El sector público en todos sus niveles desarrolló una batería de herramientas de asistencia al sector productivo, política del gobierno nacional, que equivalen a más de 4 puntos del producto en diferentes tipos de asistencias, de crediticias hasta subsidios, y también medidas regulatorias para profundizar el acompañamiento del financiamiento, y sobre eso la provincia actuó de forma coordinada y complementaria, atendiendo las particularidades que nosotros veíamos que podíamos aportar con diferentes programas también que anunció el gobernador Axel Kicillof. En ese entorno lo que ahora sí empezamos a ver es, fundamentalmente en los últimos meses, una recuperación en la actividad, una recuperación moderada, pero que empieza a dar, digamos, otra perspectiva a partir que la cuestión sanitaria va teniendo mejoras y una perspectiva, más ahora a partir del anuncio del presidente de la vacuna en poco tiempo nos permite ir despejando por lo menos ese horizonte. Yo creo que nosotros, fundamentalmente los bancos públicos, tenemos que trabajar y desarrollar y seguir apuntalando herramientas. Nosotros en particular del Banco de la Provincia, este año ya lo habíamos hecho en enero, que fue lanzar un programa de asistencia PYME, el programa de Repyme, al cual sostuvimos y profundizamos a lo largo de todo el año a través de la pandemia, asistiendo ya en más de cerca de 60.000 millones de pesos de colocaciones a unas entre 9.000 y 10.000 empresas en la provincia de Buenos Aires con diferentes tipos de instrumentos, desde financiamiento capital de trabajo, asistencia para el pago de salarios, descuento de cheques. Fundamentalmente este año nosotros pudimos poner en funcionamiento la herramienta del descuento de cheques, o sea, generar una batería de instrumentos que nos permitan asistir a los sectores productivos aun cuando estábamos transitando el tiempo de la pandemia. Creo que los bancos públicos y con el vice tenemos el gusto de ya tener una agenda de conjunto. Estamos pensando iniciativas donde nos podamos complementar, donde podamos potenciar nuestras herramientas de asistencia productiva, de crédito, de productos de leasing, diferentes líneas. Y creo que también se abre un espacio para discutir algunos aspectos regulatorios que nos permitan a los bancos públicos cumplir mejor nuestro rol, fundamentalmente en lo que hace a la banca de desarrollo y al apoyo a la actividad productiva, lo cual creo que en este momento es particularmente necesario porque parte de esta recuperación que estamos viendo tiene heterogeneidades muy grandes. Y entonces parte del desafío cuando uno genera asistencia de crédito es cómo evaluar los perfiles de riesgo de los diferentes proyectos, más cuando uno desde un banco público administra recursos públicos y tiene que ser consistente con las políticas que desarrolla. En ese sentido, me parece que si podemos desarrollar también nuevos marcos normativos, nosotros también estamos en diálogo con la Comisión Nacional de Valores, por supuesto con el Banco Central, que nos permitan apalancar mejor la actividad. Me parece que parte del desafío, más cuando uno asiste al sector industrial y cuando asiste a pymes, es cómo hacer una correcta evaluación de los riesgos y de la asistencia y la viabilidad de los proyectos, y más por supuesto, en línea con la idea de este congreso, más si son proyectos que involucran cuestiones de innovación tecnológica, donde claramente el sector PYME tiene mucho para ganar, o sea, es como ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Sabemos que es un sector que tiene desafíos en términos de adaptación tecnológica, pero que también por el otro lado tiene muchas potencialidades. Como decía antes, nosotros estamos intentando utilizar todas las herramientas que tenemos, aprovechando la presencia territorial del banco. Este año ya hicimos reuniones en consejos consultivos con todos los sectores productivos, y de hecho ustedes han participado en más de una de estas reuniones, abarcando todo el territorio de la provincia, los 135 municipios, diferentes cadenas de valor. También hemos hecho
rondas de negocios con el exterior a través de un espacio vincular para apoyar las exportaciones de nuestra producción. En definitiva, la decisión política del gobernador, Axel siempre nos dice que es, el banco tiene que ser uno de los pilares de desarrollo productivo de la provincia, tenemos que hacerlo utilizando todas nuestras herramientas, de forma coordinada con el gobierno de la producción, por supuesto trabajando mucho con Augusto Costa, con Javier Rodríguez, con los ministros de las áreas correspondientes y también con las diferentes autoridades nacionales para desarrollar estos mecanismos. Me parece que en lo que se viene hay un desafío importante y claramente nuestra apuesta va a seguir trabajando para asistir, acompañar, ser un banco presente, pero sin perder el desafío de seguir innovando y ofreciendo productos financieros acordes a las necesidades actuales. Y para las pymes en particular en este momento, ¿qué es lo que le ofrecerías como lo mejor para acceder a un financiamiento con menos trabas? Mirá, como te comentaba antes, nosotros tenemos todo un programa que es de reactivación PYME, que lo lanzamos en enero y lo sostuvimos todo el año. O sea, el énfasis de nuestra actividad estuvo puesto en la asistencia al sector PYME. En el contexto del distanciamiento y la administración de la pandemia, encontramos que una operatoria donde el banco había tenido un peso muy importante, que era el descuento de cheques por la falta de presencialidad en la sucursal, estaba teniendo problemas, y entonces hace pocos meses pudimos poner en funcionamiento el descuento de cheques a través de internet, el e-check. Y la verdad que esa herramienta está funcionando muy bien, inclusive para el sector PYME en particular tenemos tasas más que competitivas, así que ahí el desafío también es para las pymes. Nosotros a través de nuestros consejos consultivos y el diálogo permanente estamos impulsando el uso, lo que se ve en este tipo de herramientas, y que por eso los invitamos a utilizarla, es que muchas veces cuando lo que vemos es que las empresas que las empiezan a usar le dan mucho uso, pero todavía tenemos un camino a recorrer en empresas que, estando calificadas y teniendo la operatoria disponible, todavía no lo han incorporado en su gestión, y creemos que produce además mucha ganancia y mucha eficiencia en términos de administración financiera. Muchas gracias. Bueno, José Ignacio, siendo usted el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que está más apalancado y está trabajando más en cuanto a inversión y a comercio exterior, como bien dice el nombre, ¿qué es lo que usted piensa que es en este momento la mayor traba para acceder al financiamiento para inversiones? Y también, ¿qué es lo que usted piensa que puede una banca de desarrollo aportar al sistema productivo argentino? Estoy escuchando mal. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo los escucho cortado. A ver si podemos resolverlo. Hola. Mientras tratamos de resolverlo, hola, vuelvo a Juan entonces y... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. ¿Usted ahora nos escucha? ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí. Yo te escucho cortado, pero si me escuchan bien, yo hablo más. Bueno, le vuelvo a hacer la pregunta cortita. ¿Qué es lo que usted piensa como desde el lugar que le toca? A ver si ahora está mejor. A ver, ¿ahí me escucha bien? ¿Me escucha mejor? Bueno, yo no estoy pudiendo escuchar bien, pero si ustedes me escuchan, la pregunta... Bueno, lo escuchamos. Adelante. Bueno, primero, desde ya, muchísimas gracias. Saqué la cámara para ver que no roben mucha señal, si es así el problema. Bueno, agradecerle mucho a Juan también, que me acompaña en este panel, con el cual estamos buscando una sinergia enorme entre los dos bancos. Primero, luego podemos hablar concretamente del BICE, concretamente de las líneas que tenemos, pero fundamentalmente para nosotros, que somos industriales, lo importante es saber que el gobierno hoy tiene claro que esto es importante. Lo que siempre nos pasó a nosotros era tan obvio, que ya nos daba vergüenza repetirlo. Es decir, cuando en un país
el 12% del Producto Bruto es lo que el sistema financiero aporta al sistema, cuando el promedio del mundo está en el 122%, no sé, Alemania, España el 92%, Chile el 60%, bueno, ya es decir directamente que es un país muy difícil que pueda tener un sistema productivo vigoroso. Entonces, todo nuestro sistema termina financiándose con autofinanciamiento o a través de proveedores, etc. Y mismo cuando dijimos que ese 13%, cuando uno lo divide, y qué es lo que va a consumo y lo que va a inversión, bueno, se da cuenta que el Producto Bruto de España, Italia, Alemania, Estados Unidos, donde los déficits fiscales en que incurren estos países para poder evitar esta caída es tremendo. Y países que entraron a esta crisis, digamos, armados, con economías estables. Bueno, nosotros entramos además a esta crisis, bueno, en una situación muy, muy mala, de casi en default, con caídas de 2 años del nivel de actividad, inflación, sin reservas. Pero la decisión política, que era lo importante en ese momento, fue clara. No, vamos a hacer todo lo que sea posible, todo, para que tengamos la menor caída de empresas en esta magnitud. Y ahí fuimos. Nosotros, yo como industrial, lo digo siempre, y a mis colegas lo saben, estamos asistiendo al rescate más grande, más importante que yo he visto en mi vida, del sector público al sector privado. Y sobre todo al industrial. Ustedes me dicen, ¿alcanza? No, ante la magnitud de esta crisis no hay cosa que alcance. Lo único que lo resuelve es el arranque otra vez de la economía. Desde el vice en particular, tenemos una decisión política de transformar este banco en lo que todos los países desarrollados del mundo tienen, que es una banca de desarrollo. Cuando tomamos el banco, bueno, estaba muy concentrado, era un banco que solamente atendía a los grandes proyectos, sobre todo de los corredores viales, PPP y demás. Y bueno, decidimos abrir el banco. El banco es un banco de primer piso, pero también lo abrimos con un crédito de inversión productiva que, bueno, nos explotó, indudablemente no estaba el banco preparado para eso. Era un call center que atendía 12 llamados por día, tuvimos días de 1.200 llamados. Bueno, y la línea se nos terminó. Para empezar rápido trabajamos muy cerca con esto que decía Juan, de la sinergia con el Banco Provincia, con todas las sociedades de garantías recíprocas del país. Tenemos que llevar rápido a esta necesidad del crédito. Pero acá lo que creo también, que el gobierno en el último presupuesto nos ha podido fondear, no en la forma que a lo mejor hubiésemos querido, por la misión que tenemos para el banco, pero lo ha hecho. Y también, bueno, con los fondos de garantía del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, vamos a llamar un fideicomiso, para que esos fondos también puedan ir a financiar la producción. La actitud, insisto, del presidente está, y lo dicho, seguir con toda la asistencia que necesiten. Como línea concreta, todas las líneas quedan a disposición de ustedes, están nuestros números, nuestros datos para que nos conozcan. Como línea concreta, la última, que básicamente no es tanto lo que estamos haciendo, sino la señal que el presidente quiere dar. Estamos saliendo con una línea a 7 años, hasta 2 años de gracia, con los 24 primeros meses una tasa fija al 24%, y también, que es otra inquietud nuestra prioritaria, es volver a permitir que las pymes exporten. La pyme, cuando exporta, Argentina llegó a tener 11.000 pymes exportadoras, se nos cayeron a 7, pero todos sabemos que la pyme, cuando exporta a un precio promedio que 7 veces lo que exporta un conglomerado tradicional exportador en Argentina. Es decir, exporta tecnología, exporta mano de obra calificada, y para eso sacamos 2 líneas de crédito para las que tienen la primera exportación al 4% anual en dólares, y las que tienen ya son exportadores intermitentes o habituales, el 4,5%. Para que tengan una idea, cuando llegamos al banco,
esa tasa para comercio exterior estaba en el 15%, y la tasa que hoy estamos hablando del 24% estaba promedio entre el 85 y 95%. Ahora, yo creo que el gran debate en la Argentina, y que yo creo que el gobierno lo está planteando, es qué se hace con el ahorro de los argentinos. El ahorro de los argentinos es un activo nacional, no es un bien más del mercado. Y los países desarrollados orientan ese ahorro nacional detrás de las necesidades de un proyecto de desarrollo. Y en eso estamos trabajando. Lástima que nos ha tocado este terremoto en la mitad, pero creo que también lo dijo Juan. El gobierno puso a disposición 350.000 millones a crédito para inversión productiva. Ustedes saben que arrancamos un año donde un gobierno un Estado que no tenía capacidad de aplicar políticas públicas, y hubo que salir al mismo tiempo a rescatar todo. La salud, la pyme, monotributistas, autónomos, 9 millones de personas que no tenían acceso a nada. Y la primera medida, fíjense, que tomó el presidente, cuando nosotros creíamos que la pandemia iba a ser corta, dijo, hay que salir a garantizar para que las pymes puedan pagar sus salarios. Y al principio salimos urgente, con casi 130.000 millones de pesos para garantizarle a las pymes que los bancos le presten para pagar los salarios. Llegamos, después los bancos, se rehusaron o no le dieron la agilidad que quiere dar. De esto podía hablarle una hora. Yo lo que quiero, más que todo, dejar claro es la decisión política. No puede funcionar. Por ejemplo, el crédito hipotecario. ¿Y por qué hablo del crédito hipotecario? Porque es parte donde está el ahorro de un país. El crédito hipotecario en Argentina, producto de la inestabilidad o lo que fuera, es inexistente. Que decir, acá uno la plata que tiene se la gasta en comprar una casa. Yo un día estaba con un americano, me mostraba ahí por Libertador, me decía, ¿cuánto cuesta un departamento de esto? Y uno le dice $500.000, $1.000.000. Y lo primero que te preguntan, ¿cuánto es la edad promedio de la persona que vive ahí? Y uno dice 45 o 50 años. ¿Y cuánto es suyo ese departamento? Y cuando uno le dice que el 100%, no lo pueden creer. Dice, ¿cómo una persona de 45 años duerme arriba de 600.000 o de $1.000.000? Cuando eso lo tendría que estar produciendo. Bueno, este es un ejemplo de cómo, si Argentina tiene estabilidad y un crédito que lo direccionemos, los recursos que hoy destinamos, producto de nuestra inestabilidad, a otras cosas, es que lo vamos a hacer. Para que tengan una idea, nosotros tenemos 3.000 millones de dólares en créditos hipotecarios. Chile tiene 75.000. Fíjense ustedes la cantidad de recursos que uno tiene. Como también el ahorro argentino. Argentina, producto de la inestabilidad, es un país que exporta ahorro e importa deuda. Es decir, tenemos un PBI afuera. Si nosotros logramos, tenemos claro que nuestro objetivo es recuperar el ahorro de los argentinos. Que lo decía Aldo Ferrer, la Argentina sale el día que para un argentino no haya mejor lugar que invertir sus ahorros que en la Argentina. Entonces, esta es la visión que tenemos, insisto. Después, si quieren, hablamos línea por línea del banco, pero que es la visión de recuperar el ahorro nacional y recuperar el ahorro en la Argentina. Bueno, muchas gracias, José. Y Juan, te hago una última pregunta. ¿Cuál crees que sería la forma de promover que las empresas, pymes que en este momento no pueden cumplir con todos los requisitos para acceder al financiamiento, puedan lograr acercarse al banco y tener un crédito? Bueno, mira, primero nosotros tenemos que trabajar, creo, como bancos públicos en el acompañamiento de lo que son el desarrollo de las capacidades que permiten fundamentalmente a las pymes acercarse, vincularse y trabajar con el sistema financiero. También en lo que es apoyarlo a lo que es desarrollar nuevas herramientas de gestión, de innovación, y por eso te mencionaba antes que nosotros retomamos los consejos consultivos, que es un ámbito
diálogo que nos permite trazar las diferentes realidades de la provincia en términos regionales y de cadena de valor, y estando en un diálogo permanente que nos permite un aprendizaje tanto a nosotros de dónde está la realidad de los sectores productivos como a los sectores de qué herramientas puede ofrecer el banco. Y nosotros ahí, por ejemplo, vimos a lo que surgió, que fue la necesidad de brindar cursos, por ejemplo, de comercio exterior para exportaciones. Y lo hicimos de manera virtual, porque además en el marco de la pandemia había que hacerlo así, y tuvimos arriba de 100 empresas inscritas en cada una de los eventos que armamos, donde capacitamos en cuestiones legales, en cuestiones tributarias y en cuestiones de las herramientas necesarias para poder realizarlo. Creo que también, y complementando lo que hablábamos antes, ahora también el gobierno lanzó una nueva ronda de línea de inversión productiva, que es una política del Banco Central, son líneas de mayor plazo. Los bancos, todos los bancos, el sistema financiero en su conjunto, tiene que brindar esta asistencia a tasas que no pueden superar el 30%. Nosotros estamos llevando esa tasa a algunas ideas que tenemos, como una línea que creamos que se llama compra bonaerense, donde lo que hacemos es firmar con la empresa productiva un convenio para que puedan vender su producción, fundamentalmente producción industrial, con financiamiento del banco a tasas muy competitivas, o sea, acompañar en un rol de banco de desarrollo a quien produce, a que venda con financiamiento del banco. En ese sentido, lo que me parece que nosotros tenemos que modernizarnos, los bancos públicos no podemos no cumplir esa demanda, lo hablamos antes, de poder agilizar nuestra gestión crediticia. Ese es un desafío donde realmente lo que uno tiene que decir es que las capacidades, lo mencionó antes Evaco, las capacidades del Estado durante los años anteriores se vieron deterioradas, y entonces revertir ese abandono de los instrumentos es necesario. Nosotros en el banco encontramos un potencial muy grande en nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, tenemos la decisión política de hacerlo y en ese sentido estamos trabajando. También seguramente, y lo mencioné antes, hay que hacer un trabajo de adecuación y de simplificación normativa para que podamos entender las diferentes realidades y de esa manera ir avanzando en que el banco y básicamente el sistema financiero en su conjunto, pero por supuesto los bancos públicos en particular, poder acompañar la producción y ser una plataforma de despegue y no lo que suele ser, que es una actividad que ahoga más antes que promover al desarrollo. Bueno, bárbaro. Entonces, estamos de acuerdo, según lo que vimos a lo largo de la charla, que lo que necesitamos es un sistema financiero más fuerte, que acompañe más a las industrias, que logremos tener un porcentaje entre el financiamiento y el PBI mayor para ser más competitivos en el mercado externo. Así que les agradecemos mucho que estén trabajando para nosotros, para acompañarnos, y que ojalá podamos seguir con estas mesas de trabajo, como bien mencionaste, Juan, como también las tenemos con el vice. En varias oportunidades pudimos trabajar desde la Unión Industrial y invitando a otros empresarios industriales para conocer todas las herramientas. Así que, bueno, les agradecemos y vamos por un sistema financiero mucho más fuerte para acompañar este sistema que sabemos que va a sacar la Argentina adelante. Así que muchas gracias y seguimos entonces con este conversatorio. Gracias, Karin. Muchas gracias. Y ahí les agradecemos, por supuesto, a Juan Cotromo, presidente del Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires, y a José Ignacio de Mendiguren, el presidente del Vice. Karin, por supuesto, gracias a vos también. Agradecemos mucho a quienes nos están acompañando, sobre todo también del otro lado, ustedes, que están haciendo posible este evento virtual, virtual a media. Ya nos hemos acostumbrado, es más real que virtual esta presencia y este encuentro. Y pasamos al cierre de este encuentro, y para eso voy a invitar a Silvio Súrsolo, que es el presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya lo tenemos a Silvio. Estará con nosotros también Sergio Woyenchesen, que es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Ahí los estamos viendo ya. Nos presentamos. Y va a estar también Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina. Silvio, el cierre. Primero vos, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que una gran jornada en el conversatorio de la UIA en la sede de Buenos Aires
simplemente decir que obviamente para todos nosotros es importantísimo tener un sistema financiero que apoye con créditos, más que nada a la industria en estos momentos en donde necesitamos generar industria con tecnología, en donde la revolución industrial 4.0 es un objetivo claro para la industria. Necesitamos poder tecnificar nuestros equipamientos y necesitamos un sistema financiero que acompañe. Así que esperemos que así lo entiendan todos los bancos, tanto públicos como privados, y que el camino es este, ¿no? El camino es el trabajo en conjunto, el camino es encontrarnos y tratar de ser superadores en las propuestas. Así que agradecidos a todos los que han participado, y le que pasé la palabra a Sergio Goyechese, que es, aparte, un gran colaborador en otras épocas de la UIA, ha trabajado con nosotros en la provincia también cuando le ha tocado ser funcionario en la provincia de Buenos Aires. Así que, Sergio, un honor que estés acá, realmente, y un honor que una persona que conoce de industria hoy tenga el lugar que tiene como vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Así que un placer saludarte y te dejo a vos en la palabra. ¿Qué tal, Silvio? No, el placer, la verdad que es mío. Aprovechar para saludar a Miguel, que venimos trabajando fuertemente en una agenda, en un año ciertamente complicado. El placer de participar en este conversatorio federal de cara a lo que va a ser la próxima conferencia industrial, Produciendo Argentina. La verdad que me quedó dando vuelta un poco este concepto de Produciendo Argentina. Primero porque es clave de cara a lo que estamos viviendo a nivel global, a nivel regional y a nivel local, ¿no? La más obvia de las razones por las cuales es importante pensar en producir es que en las respuestas a las distintas crisis que estamos atravesando, la crisis generada por la propia pandemia, con niveles de actividad ciertamente en caída, si bien estamos viendo ya alguna recuperación, fundamentalmente en algunos sectores del sector industrial, si bien obviamente es una recuperación heterogénea, con caída en los ingresos reales de la población. Es algo que ha venido golpeando a buena parte del mundo y obviamente Argentina no ha sido la excepción. Y ciertamente la salida de la crisis, de lo que sea que nos deje la pandemia, la nueva normalidad, tiene que ser productiva y va a ser también federal. También es obvia el pensar produciendo Argentina en materia de la crisis de deuda que el gobierno actual viene resolviendo desde el inicio de la gestión, y que creo que es de los mayores tesoros que todos los argentinos y argentinas debemos cuidar, la posibilidad de contar con un mercado de deuda en pesos que sirva para ir reconstruyendo la moneda nacional, y que también sea una punta de lanza para apalancar los enormes desafíos que en materia productiva tiene nuestro país. Pero además de las razones de esta crisis por la pandemia, de esta crisis de deuda, la verdad que las razones más profundas tienen que ver con una crisis estructural que hace que a nuestro país le haya costado enormemente y a través de las décadas sostener sus procesos de crecimiento económico con distribución del ingreso y generación de empleo. Y creo que a esa falla circular que siempre se manifiesta en términos, fundamentalmente en términos macroeconómicos, la única respuesta definitiva que tiene, obviamente, es productiva, y ha llevado y ha conectado como una suerte de línea conceptual continua varias de las conferencias industriales de la Unión Industrial Argentina, muchas de las cuales, como bien decía Silvio, me tocó formar parte. Y si uno lo mira desde el punto de vista del Banco Central, esta suerte de imposibilidad de sostener los procesos de crecimiento con distribución del ingreso y generación de empleo,
se traducen en el hecho de que la Argentina, de que los modelos macroeconómicos nunca han podido sostener un régimen monetario y cambiario también a través del tiempo. Todos los regímenes de alguna u otra manera terminaron colapsando y nos dejan con esta amarga sensación de volver a empezar. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, y en todas ellas quiero aterrizar siempre en la pata productiva. Primero por los desequilibrios enormes que nuestro país ha tenido a lo largo de su historia en materia productiva y en materia de desarrollo regional y de inserción internacional. La Argentina tiene muy pocas empresas cada 1.000 habitantes, no llega a 20 empresas cada 1.000 habitantes. Cualquier país desarrollado está por encima de 45, 50 empresas cada 1.000 habitantes. Digamos, realmente, si nosotros queremos poner en agenda la posibilidad de reducir de forma significativa los niveles de informalidad laboral, avanzar hacia una mejora distributiva y a una reducción en serio de los niveles de pobreza, tanto por necesidades básicas insatisfechas o pobreza estructural como pobreza por ingresos, tenemos que poner en agenda realmente cómo crear y fortalecer y distribuir regionalmente un esquema de desarrollo de pequeña y mediana empresa a lo largo y ancho de nuestro país. Si uno mira incluso este promedio general de 17, 18 empresas cada 1.000 habitantes, las 9 provincias del norte, quizás con excepción de Tucumán, de alguna manera queda claro que la falta de empresa, que la falta de oportunidades productivas, que el retraso tecnológico y la falta de oportunidades de empleo son las que en última instancia explican no solo las pocas oportunidades que en muchas provincias tiene, sino también uno de los enormes desafíos macro que nos hemos puesto, que el gobierno nacional y que el Banco Central se han puesto en cabeza, como es resolver las recurrentes crisis por el lado externo que nuestro país sufre, cuya salida otra vez es productiva, cuya salida otra vez tiene que ver con la inserción internacional, con la agregación de valor en origen, en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares, y poder generar mayor valor a nuestra producción y de esa manera reducir la vulnerabilidad externa que ha estado en última instancia en el corazón de los desequilibrios macro en Argentina. Además de los desequilibrios a nivel productivo y de inserción internacional, tenemos un gran problema de manejo macroeconómico del balance de pagos, de la cuenta capital, del manejo de los flujos de capitales, de los capitales que vienen a invertir muchas veces de forma especulativa a la Argentina. Creo que ya tenemos que dar vuelta la página y empezar a armar en una agenda obviamente conjunta entre sector público y privado para poder congeniar de alguna manera la inversión extranjera directa, la inversión propia y demás en pos de una agenda productiva que no nos tenga en vilo cada vez que muchos capitales que vienen a aprovechar simplemente las altas tasas de interés que existieron, por ejemplo, en el último gobierno, en la primera de cambios, peguen la vuelta y nos dejen patas para arriba en materia macroeconómica con tantos inconvenientes en materia social, y hemos quedado hacia finales del año pasado casi en un régimen de alta inflación. Realmente, otra vez, en agenda estamos obligados a pensar la salida a la vulnerabilidad externa de la economía argentina en materia productiva y en materia de inserción internacional para generar y para obtener dólares en términos genuinos y no siempre acudiendo al endeudamiento externo, fundamentalmente en moneda dura, para corregir los desequilibrios que no sabemos o no podemos terminar de encauzar a nivel local. También tenemos en agenda esto que les decía, el verdadero tesoro que hemos empezado a generar, que es el mercado de deuda en pesos, que tiene que ser no solamente una opción de ahorro para los argentinos y argentinas que a través del tiempo y en el marco de diversos episodios
incertidumbre y vulnerabilidad macroeconómica, no encuentran en el peso o no han encontrado en el peso una opción de ahorro. Creo que estamos en la necesidad entre todos de fortalecer lo que hemos estado creando, de seguir coordinando entre el Banco Central, economía y demás, una curva de instrumentos a lo largo del tiempo que sirva no solo para generar opciones de ahorro a los argentinos y argentinas, sino también que sean la punta de lanza para financiar esquemas como el actual de fuerte estímulo fiscal que hacen falta no solo para sostener y profundizar el crecimiento económico que es necesario para empezar a dar respuesta a los problemas que tenemos, sino que esto también sea sostenible en el tiempo. Y algo que tocaron, finalmente algo que tocaron en el conversatorio, como tiene que ver un gran desafío que tiene la economía argentina, incluso en materia de comparación regional, como es el de la inclusión financiera en términos de la producción en general y de pequeña y mediana empresa en particular. La falta de soberanía monetaria que nuestro país tiene y las diferencias que puede llegar a mostrar en la capacidad de respuesta frente a coyunturas como la actual respecto a otros países tienen que ver con una muy baja profundidad del sistema financiero en lo que hace a la asistencia al sector privado no financiero, y que desde el Banco Central y otras áreas del gobierno con un gran esfuerzo hemos podido dar vueltas, pero bueno, en definitiva la respuesta más estructural y de largo plazo a esta cuestión tiene que ser caminar y sostener este proceso para ir recorriendo en cada uno de estos puntos el camino inverso. En principio, lógicamente, tiene un carácter defensivo, defender lo que la pandemia genera en la estructura productiva, fundamentalmente en los entramados menos estructurados, defender la caída de los ingresos reales y la pérdida de empleo de la población, gestionar la brecha entre los tipos de cambio que ha generado fundamentalmente lo que es la salida de muchos de estos fondos que les contaba que han ingresado a aprovechar las altas tasas de interés y hoy generan una fuerte brecha en los tipos de cambio. Es una brecha que genera un montón de incentivos y problemas que hay que ir gestionando, que ha obviamente generado algún inconveniente en materia productiva, y ahí quiero destacar el trabajo conjunto con Miguel, en cabeza de la Unión Industrial Argentina, pero también en todas las entidades de segundo y primer grado, tanto regionales como sectoriales, para ir encauzando estos temas y no afectar, lo primero que nos ha pedido el presidente es no afectar la estructura productiva. Pero nos quedaríamos a mitad de camino si solamente planteamos esto en términos defensivos. Estamos trabajando también en una agenda más ofensiva que tiene que ver con un trabajo conjunto con el resto, con la mayor parte de los sectores productivos, entre otros la reciente reunión con el Consejo Agroindustrial para poder encontrar una salida, lo que históricamente ha sido el talón de Aquiles de la producción y de la macro argentina, como es la disponibilidad de divisas, pero también la posibilidad que a través de esa agenda de trabajo conjunto se pueda avanzar en una verdadera federalización de la producción y la agregación de valor, que es en definitiva lo que nos va a dar la respuesta definitiva a estos problemas. Y termino con lo que en definitiva tiene que ser la respuesta final al produciendo Argentina. Yo creo que el producir Argentina, el generar Argentina, es generar una idea de país que la vamos a tener que trabajar entre todos los actores. Celebro que nuevamente estemos trabajando en el marco de un Consejo Económico y Social que nos permita pensar en grande cada uno de los sectores y cada una de las regiones del país. Desde este Banco Central ya se avanzó en el relanzamiento, además de las líneas de crédito y demás que se fueron trabajando, en el relanzamiento de la línea de inversión productiva, pensando en las lógicas y los objetivos que nuestro país necesita, y también estamos trabajando con el resto del equipo, con el Ministerio de Economía, con Desarrollo Productivo,
para terminar de encauzar en Argentina algo que lo tenemos como materia pendiente hace mucho tiempo y es un verdadero sistema de banca de desarrollo para apalancar. Una vez que la pandemia nos permita sostener el crecimiento que arrancó de forma incipiente y heterogéneo, la verdadera transformación de la economía argentina. Para transformar la estructura productiva, que creo que es la respuesta definitiva a todos nuestros inconvenientes, hace falta moneda y, en definitiva, la verdadera construcción de la soberanía monetaria y de una moneda fuerte a través del tiempo va a descansar en última instancia en que entre todos hagamos que esa transformación estructural y de matriz productiva la podamos iniciar y completar hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, a vos. Ya le dimos la bienvenida hace algunos minutos nada más. Ahora le damos la palabra para el cierre de este conversatorio a Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me toca el cierre del cierre. Así que, bueno, primero quería agradecerle a Sergio, a Silvio, que está con nosotros ahora, a todas las cámaras que han hecho posible hacer el Somos Industria y también el conversatorio. Yo creo que, como decía Sergio, acá estuvimos viendo todo el tema de la productividad desde la provincia de Buenos Aires. Esto va a terminar el próximo jueves tenemos a la provincia de Neuquén y el 30 al 3 de diciembre vamos a tener el cierre con todo esto que se está hablando en la conferencia industrial. Yo quería agradecerle a todos, realmente lo que estamos hablando aquí, lo que se habló también con el Vasco, con el presidente del Banco Provincia, es fundamental, porque es un poco lo que estamos viendo desde la Unión Industrial Argentina. No somos solo industria, nosotros somos argentinos que estamos trabajando en nuestro país y que somos todos cadenas de valor. O sea, como estábamos hablando del agro, tenemos que hablar de la industria, tenemos que hablar de la inversión, tenemos que hablar del comercio. Esta pandemia nos ha mostrado eso, nos ha mostrado que no podemos salvarnos unos y otros no, tenemos que hacerlo todos, tenemos que cuidar todos y tenemos que trabajar todos en conjunto. Y creo que es fundamental lo que estaban hablando hoy aquí sobre el tema financiero, porque me parece que cualquier cosa nosotros podemos ser cada vez más competitivos, tanto en el mercado interno como en exportaciones, pero vamos a necesitar para invertir al mercado financiero, porque nadie invierte con capital propio, y el que lo hace está perdiendo competitividad, porque tiene que hacerlo con capital propio y capital prestado. Pero para eso también tenemos que tener los activos productivos y lo que nosotros siempre llamamos invertir, pero dentro de un contexto de previsibilidad. Y eso es lo que también tenemos que buscar y tratar de todos llegar a ciertos consensos para tener esa previsibilidad y solamente abocarnos en ser más productivos y poder ser competitivos en el mundo. Bueno, creo que este es un poco mi mensaje y los espero entonces el próximo jueves y también con Neuquén, que va a estar interesantísimo, así como ha sido la provincia de Buenos Aires, y después en las demás regiones vamos a estar en Entre Ríos y en Santa Fe, y terminaremos todo el 30 de noviembre. Señores, muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo jueves entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Miguel, especialmente a Silvio que está acá también. Bueno, a todos en definitiva los que estuvieron participando de este conversatorio tan
pero tan interesante que nos llena en realidad de ideas, pensando a futuro también de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer a corto plazo. De esta forma estamos finalizando este conversatorio federal, centro rumbo a la 26ª conferencia industrial. Solo nos queda agradecer a quienes nos están acompañando. Una vez más nos acompañan Alberdi Desarrollos, Tenaris, Adrián Mercado, Arcor, CAME y R&R Construcciones. Recuerden que nos volvemos a encontrar ahora, ya estamos, faltan segundos nada más, ya estamos enganchados a las 7 de la tarde. Van a estar con nosotros, ya están conectándose el ministro de Economía y Energía del Gobierno de la provincia de Mendoza y el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Van a hablar sobre la importancia del desarrollo provincial de los parques industriales. Como les decía, 7 de la tarde, faltan minutos nada más y seguimos con esta conferencia. Hasta entonces.